Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. El día de hoy comenzamos una serie, no sé si a usted le ha pasado esto, pero cuando alguna cosa entre comillas mala nos ocurre, siempre nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? No sé si a usted le ha pasado eso. No sé si es que en algún momento usted se ha puesto a pensar y ha dicho, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y creemos que el Señor nos llama justamente la atención a través de circunstancias para que nosotros hagamos algo. A veces pensamos que Dios nos habla de una manera mística, o sea que con nuestros sentidos debemos percibir más o menos qué es lo que quiere, cuando en realidad Jesús dejó claras instrucciones de lo que quiere en nuestras vidas. Esta serie se llama Esto quiere Jesús, y lo que busca es dejar en nuestras vidas una identidad clara de qué es lo que Jesús está buscando en usted y en mí. ¿Qué es lo que Jesús quiere cultivar en nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver justamente desde el día de hoy. Es lógico que quienes no han estudiado la palabra del Señor o quienes han hecho un estudio muy superficial o muy irresponsable de la palabra, extraigan cualquier cosa de la Biblia y se inventen cualquier cosa de lo que supuestamente Dios quiere de nuestras vidas. ¿Sí ha escuchado usted que existen personas o que existieron grupos de personas quienes terminaron incluso hasta matándose en nombre de Dios? ¿Sí ha escuchado ese tipo de cosas? Pues bueno, queremos dejar con ustedes sentado y bien claro qué es lo que Jesús quiere de nuestras vidas. Jesús vino al mundo para que a través de su sacrificio nos pueda entregar la bendición de la vida eterna. Y nos dejó claro que nosotros, sus discípulos, debemos encaminar a más personas para acercarse justamente a Jesús, para acercarse a sus pies y recibir exactamente el mismo regalo. El día de hoy vamos a ver un mensaje que lo he titulado Una promesa de sal. ¿Por qué una promesa de sal? Mire, ¿ha escuchado usted temas como estoy salado? ¿Ha escuchado decir esas cosas? ¿Ha visto a los jugadores de fútbol cuando hacen un gol después de mucho tiempo? Se empiezan a sacudir así la ropa. Y los periodistas decimos, está sacando la sal. ¿Ha escuchado eso? Mire, la sal en nuestro contexto ha sido tomado como algo no tan bueno. Pero en el contexto bíblico, la sal tiene una profundidad enorme. Así que el día de hoy vamos a ver de qué se trata esto de una promesa justamente de sal. Recordemos que Jesús había llevado justamente a sus discípulos, se encontraban en una colina, estaban conversando y Jesús les estaba enseñando de qué se trata esto del reino de los cielos. Y comienza diciéndoles, una persona bendecida es una persona que puede tener sencillez en un mundo de orgullo. Es una persona que puede tener sensibilidad por los demás en un mundo que se ocupa solamente del yo. Una persona gobernada por Jesús necesita tener obediencia en un mundo que privilegia el criterio propio. Una persona que sigue a Jesús necesita integridad, es decir, hacer lo correcto donde nadie le ve, en un mundo que privilegia los atajos para poder conseguir por la izquierda lo que no hemos podido por derecha. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Amigos queridos, Jesús nos habla que en el reino de los cielos un valor a cultivar es la compasión en un mundo que cada vez se hace más duro porque se centra en yo y no en el dolor de los demás. En un mundo totalmente contaminado, Jesús nos dice que un valor del reino es buscar la pureza, cuidar nuestra voluntad, no dejar que nuestra voluntad se afecte. En un mundo donde las guerras existen todo el tiempo, conflictos no solo de naciones, sino de familias y a veces en la misma casa está el enemigo. ¿Me han escuchado ustedes ese dicho de la abuelita?
que decía, les he contado ese dicho de las parejas, que les digo, los que han estado en el discipulado de parejas se van a acordar esto. Mi abuelita les sabían saludar y les sabían decir, ¿cómo le va, señora Matildita? Le decían a mi abuelita. Y mi abuelita sabía decir, aquí viviendo a pesar de los enemigos, decía. Y una persona ya mayor. Entonces la gente se reía. Y le decía, señora Matildita, ¿quién va a ser su enemigo? Y la abuelita respondía así, en un tono gracioso, ¿quién es tu enemigo? El que duerme contigo, decía. Y claro, sonaba chistoso y la gente se reía. Pero sabe, detrás de eso hay una verdad profunda. A veces pensamos y nosotros vivimos en nuestros hogares como si fuésemos enemigos. Jesús privilegia, en cambio, un mundo o un espacio, un reino, donde justamente tengamos paz. Amigos, el Señor nos llamó a ser leales con el reino de los cielos y sus valores. Por eso seremos perseguidos y hasta por eso podemos terminar muertos, como veíamos la semana anterior. La pregunta que se cae de madura es, ¿y para qué Jesús quiere eso? ¿Para qué Jesús quiere que yo vaya en contra de la corriente? ¿Para qué Jesús quiere que yo sea el punto negro en la sábana blanca? Que yo sea totalmente diferente. Me acuerdo que mi mamá me regaló un libro cuando yo era adolescente y la portada eran un montón de limones verdes, ¿no? Sí, verdes. Y en el centro un limón amarillo que le apretaban así los otros limones. Y el título decía, atrévete a ser diferente. Y es que en serio, para ser diferente se necesita valentía. Es duro ser diferente. Es duro ser distinto. ¿Para qué Jesús me quiere así? Y el Maestro, Jesucristo, sentado en esta colina, sigue hablando con sus discípulos en este denominado Sermón del Monte, que de Mateo lleva 3 capítulos. No es solamente las bienaventuranzas, es una enseñanza extensa, grande, profunda. Y le sigue hablando a un grupo de personas que en primer lugar eran considerados del vulgo. Es decir, no era la creminata de la religiosidad de ese tiempo. No eran personas muy instruidas. Tenían cierto nivel de educación, pero era muy básico. Eran personas a quienes le habían dicho, regresa nomás al oficio de tus padres. Bueno, si no sabe de qué estoy hablando o si no se acuerda, en el Facebook están todas estas predicaciones donde les hemos explicado cómo era el sistema incluso de educación de los judíos. Cómo los judíos enseñaban a las siguientes generaciones no solamente el temor a Dios, sino la cultura en general. Entonces estas personas eran rechazadas por el sistema. Muchos de ellos quizás ni siquiera les llamaron para el segundo nivel de educación. Y al parecer Pedro llegó a ese segundo nivel, pero no fue escogido por un rabino. Eran personas que se sentían rechazadas por el sistema. Como diríamos en nuestro contexto, personas fracasadas. Jesús les hablaba a ellos. Por eso, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y toda la demás cúpula religiosa sentía envidia. Ardía dentro de su corazón, porque ¿cómo Jesús puede estar enseñando a personas que fueron rechazadas por el sistema? Jesús les sigue hablando a estas personas y les sigue dando verdades profundas, partiendo de enseñanzas sencillas. Mateo, capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente: ustedes son les escucho, ustedes son pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cierre sus ojitos. Padre Celestial, en esta mañana pedimos que nos bendigas, Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento para poder comprender la profundidad de tu palabra. Pedimos, mi Dios, que tú seas con nosotros y que nos des el privilegio, Señor, de hoy ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Que hoy tu Santo Espíritu nos hable, que hoy tu Santo Espíritu nos ministre. Que no sea palabra de hombre, que no sea un conocimiento humano, que sea algo que venga de tu corazón, mi Dios.
para que tu Santo Espíritu nos llegue a convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que nuestros pasos sean enderezados. Sujeto mi lengua al señorío de Cristo. Y te pido, Señor, que fluya tu Santo Espíritu, mas no mi humanidad. Gracias por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos queridos, la primera pregunta que quiero plantear es, ¿por qué de sal? En nuestro contexto, que nos digan vamos a hacer una promesa de sal, quizás hubiésemos dicho, ¿por qué no mejor no de dulce? No. ¿Por qué de sal? A ver, vamos por partes. Primero, Jesús está tomando una metáfora de una enseñanza universal con algo tan sencillo para los judíos, para poder ser aplicado en el día a día, en la vida cotidiana. ¿Qué significaba la sal para la audiencia original? Volvemos otra vez. La Biblia no está escrita en nuestro idioma, ni en nuestro contexto, ni en nuestro tiempo, ni en nuestra cultura. No está escrita directamente para nosotros. La palabra de Dios tiene destinatarios originales. Y nosotros debemos entender qué es lo que esos destinatarios originales entendían dentro de su contexto. Porque si yo escribo hoy algo como esto y digo, me fui con Alejandro a tomar café, quizás en otra cultura el café se va a asociar con un color y lo que van a pensar es que nos estábamos tomándonos un tarro de pintura café. Mire, debemos entender qué significaba para los judíos para entender la profundidad del mensaje. Comencemos con eso. La sal es uno de los condimentos más antiguos que existen o que se registra en la humanidad. Los chinos, 2700 años antes de Jesucristo, ya hablaban de la sal. En la Biblia, 1500 años antes de Cristo, ya se registró la sal en la Biblia. La ciencia actual reconoce más de 14,000 usos de la sal en nuestra vida cotidiana. La ocupan en actividades como la medicina, la cosmética, insecticidas, pintura, aromatizantes. Miles de usos de la sal. La sal en la Biblia es mencionada más de 100 veces. Pero en el contexto judío tenía 3 usos que son importantes. Y el primero es que la sal era ocupada como un condimento para los alimentos. El libro de Job, escrito 1500 años antes de Jesucristo aproximadamente, registra este condimento como necesario para la comida. Mire lo que dice el libro de Job. ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Bueno, yo sí conozco a alguien que le gusta el huevito sin sal. Pero en general, comer la sal potencia justamente los sabores de la comida. La ciencia actual aclara el por qué nuestro cuerpo necesita sal. La sal tiene sodio. Y el sodio es fundamental para que el agua que nosotros bebamos se quede en nuestro cuerpo y nos hidrate. Entonces la primera cosa es la hidratación. También la sal ayuda a que nuestro cuerpo pueda evacuar a través de los riñones la acidez de nuestro cuerpo. Regula las glándulas suprarrenales, que son justamente las glándulas que controlan el estrés de nuestro cuerpo. Cuando usted sienta que necesita comer algo de sal, su cuerpo le está diciendo, necesitamos regular la acidez, necesitamos regular el estrés. Mire, la ciencia nos habla que la sal nos ayuda a evacuar el exceso de mucosidad en el cuerpo, que limpia el sistema linfático, que regula la circulación de nuestra sangre, entre otros beneficios. Y es que la sal trae beneficios para nuestro cuerpo. Lo primero que se les debe haber venido a la cabeza a los judíos, cuando escucharon de los labios de Jesús, ustedes son la sal de este mundo, lo que deben haber pensado es que ustedes le hacen bien a este mundo. No solamente le dan sabor, sino que ustedes regulan muchas cosas que hacen que esta sociedad funcione. Y si lo trasladamos a nuestros días, ¿sabe? Doy gracias a Dios por todos los cristianos que se encuentran en diferentes puestos de autoridad. Doy gracias por todos los cristianos que han hecho tantos avances. María Fernanda, mi esposa, está haciendo su recta final del seminario. Y me llamaba la atención un trabajo de investigación que hacía
sobre todo los inventores cristianos. Es impresionante la cantidad de inventores cristianos. Científicos, empezando por Newton y terminando por los hermanos que hicieron el primer vuelo. Cristianos, muchos de ellos. Mire, lo que seguramente Mateo pensó y que se quedó tan metido en su cabeza que 50 años después de haber escuchado el Sermón del Monte, llega justamente a volver a recordar como si fuese el primer día, tiene que ver con lo que implicaba para su cultura. Sí, el regular primero todo esto, el traer un bienestar, un beneficio a la sociedad, sí, pero hay algo mucho más allá. Mayormente los discípulos de Jesús, ¿qué oficio tenían? ¿Alguien se acuerda? Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le pregunto algo. ¿Será que cuando llegaban con sus peces, porque acuérdese que está predicando Jesús cerca del mar de Galilea, ¿será que cuando llegaban con los peces les esperaba un camión climatizado para guardar la cadena de frío y llevar los peces hasta Jerusalén? ¿Será que funcionaba así? Mire, los discípulos tenían que tener una especie de carreta, en algunos casos para tirar con un animal y en otros por los mismos humanos, para llevarla justamente con el pescado hacia los diferentes pueblos. Quedarse justamente en la parte alta, en donde estaba el mar de Galilea, no tenía mucho sentido. Había que llevar el pescado a zonas más alejadas porque se vendía mejor y se vendía más caro. Entre ellas Jerusalén, que era la capital, el centro religioso de la época. ¿Cómo hacían para guardar justamente el producto? Lo que hacían es, apenas llegaban a las orillas, limpiaban el pescado de las escamas, le frotaban con sal y lo ponían en una especie de cajas de madera. Y después tapaban el producto con sal. En otras palabras, lo que hace justamente es que la sal preserva de tal forma los alimentos que no se echan a perder. Cuando los discípulos escucharon que ustedes son la sal de la tierra, seguramente lo que deben haber pensado es que su presencia iba a preservar el mundo. ¿En qué sentido preservar el mundo? Amigos queridos, la sal detiene las bacterias. Todo hogar judío, por más humilde que sea, tenía sal. Los soldados romanos, de hecho, en su paga semanal, incluían una bolsita con sal. Porque de esa manera, en la comida que llevaban a sus diferentes travesías, frotaban en la comida la sal y se preservaba, no se echaba a perder. De esa sal que recibían los romanos semanalmente se desprende la palabra salario. Amigos, la sal preserva. Y si nos vamos a un significado espiritual, podemos decir que la sal es una especie de prudencia que el Señor dejó en el mundo para que el mundo no se corrompa. Los discípulos son la prudencia que Dios dejó para que el mundo no se desboque. Y la tercera cosa, era una señal de pacto. Las ofrendas en el templo, en ese tiempo, llevaban una cantidad de sal como señal del cumplimiento de un pacto. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 43, versículo 22 dice, al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó el ternero. Cuando hayas terminado, estoy leyendo el versículo 23, cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto en presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán ¿con qué? Y los ofrecerán como holocausto al Señor. ¿Por qué rodeaban el sacrificio y echaban sobre este sacrificio, sobre este holocausto? ¿Por qué ponían sal?
Note usted una cosa, la sal no pierde sus propiedades cuando es echada al fuego. La sal no deja de ser sal cuando se lo echa al fuego. Echar sal sobre un holocausto era una señal de perpetuidad. Decir, esto es para siempre. Yo estoy guardando el pacto. Echar sal nos hacía saber que era una promesa eterna. Vamos a otra parte, Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. A ver, en nuestro contexto quizás no vamos a entender, porque nosotros en nuestro contexto, asociamos la ofrenda con dinero. En ese tiempo, en los tiempos bíblicos, lo que cosechaban, lo primero y lo mejor, llevaban con sal. Cuando el pueblo de Dios ya pudo sembrar trigo, cuando llevaban las primeras porciones de trigo, lo primero y lo mejor, echaban sal. Y no precisamente para condimentar. Echaban sal en señal de perpetuidad, en señal de decir, esto que estoy haciendo, no solamente lo hago yo, lo hizo mi papá, lo hizo mi abuelo y todas mis generaciones anteriores, y van a ser las que vienen después de mí. Esto es perpetuo. El pacto que tengo con Dios es perpetuo. Eso quería decir la sal. La sal en las ofrendas era señal de que estoy cumpliendo con ese pacto perpetuo que la Biblia registra que lo inició Abraham. Estoy cumpliendo rigurosamente con mi deber. Vamos a otra porción, Ezequiel 16:4. Dice, el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Esta porción habla acerca de la infidelidad de Jerusalén con Dios, pero lo compara con un niño, lo compara con un recién nacido. A los recién nacidos les frotaban sal. ¿Por qué? De cierta forma sí, porque la sal mataba cualquier tipo de bacteria. Sí, de cierta forma sí. Pero textualmente a los niños les salaban. ¿Por qué? Porque era una señal de perpetuidad. Porque era una señal de separación. Porque era una señal de que estaban apartados para continuar con el pacto que sus padres, sus abuelos y sus antepasados hicieron con Dios. ¿Estamos hasta allí? Por eso, las veces que he regresado a mi casa, que han sido 2 o 3, y que he encontrado toda mi vereda rodeada, lanzada de sal en grano, y hasta dentro de la casa que me lanzaron sal en grano, yo les digo, gracias Señor. Porque esta gente está pensando que me va a hacer un mal, seguramente deben estar haciendo algún tipo de brujería. Pero como yo estoy cubierto con la sangre de Jesucristo, cuando yo veo la sal botada en la vereda y a veces hasta dentro de la casa, ¿sabe qué es lo que pienso? Que el Señor me está recordando que yo tengo un pacto perpetuo con Él. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Muy serio les veo, así que les voy a contar algo, ¿ya? Verán. Dice que había, no sé si he contado aquí. Dice que había un hombre que hacía sacrificios a Satanás y que estaba ascendiendo en su escala, digamos así, para llegar a ser un hombre muy fuerte dentro de la iglesia satánica. Y este hombre dice que no podía pasar al siguiente nivel, no podía. Se va donde su líder y le dice, no puedo pasar al siguiente nivel, no sé qué está pasando. Entonces, el hombre le dice, lo que pasa es que en tu barrio hay una viejita. Esa viejita ayuna, esa viejita ora,
Esa viejita predica la palabra y esa viejita es la que no te deja subir. Para que tú puedas ir al siguiente nivel, tienes que destruir a esa viejita. ¿Y cómo le hago? Mira, tienes que acercarte donde esta señora, regálale cosas. Y cuando ella pregunte, ¿de parte de quién viene esto? Tú dile, viene de parte de Satanás. Y va a caer muerta fulminada. Entonces dice que este hombre sacó todos sus ahorros y fue y le compró a la viejita todo nuevo en la casa. Timbró en la casa, la viejita abrió la puerta. ¿Qué pasó, mijito? Nada, es que le dice, no sea malita, háganos espacio porque le traemos cosas. Y empiezan a bajar del camión. El juego de sala nuevo, el juego de comedor nuevo, televisión de 85 pulgadas. Empiezan a bajar cocina nueva, microondas nuevo. Y la viejita no preguntaba nada. Siga, mijito, ponga aquí, ponga por acá, ¿cómo vemos? Saque esto viejo. Y el otro hombre la desesperaba. ¿A qué horas pregunta? Se nos cae muerta. Entonces, la viejita seguía acomodando, ya se acabó todo, dejaron hasta barriendo y sacando la basura. Y se acerca este hombre y le dice, señora, disculpe, ¿no va a preguntar de parte de quién es todo esto? Y la señora le dice, ay, mijito, ¿qué va a estar preguntando esas cosas? Cuando Dios me quiere bendecir, ocupa hasta los hijos del diablo. Mire, cuando regreso a mi casa y encuentro sal botada, me acuerdo de la viejita. La sal es señal de perpetuidad. La sal en los niños era una forma de apartarlos y decir, este niño está apartado justamente para Dios. 3 cosas que hace la sal, las vemos en pantalla. Número 1, condimento. Y cuando hablamos de condimento, hablamos de que trae un bienestar a quien lo consume. En este caso, los discípulos fueron llamados la sal de la tierra porque con su proceder traían bienestar. Porque en un mundo de orgullo la sencillez trae bienestar. Porque en un mundo de individualidad la compasión trae bienestar. Porque en un mundo plagado de gente que vive intoxicándose con lo que le han dicho, con lo que le han hecho, con lo que le han contado, quien guarda su corazón trae bienestar. ¿Comprende el por qué? Jesús les habló primero de cómo se puede llegar a ser un hombre, una mujer bendecido y bendecida antes de darles una misión. La segunda cosa que hace la sal es preservante. En el mundo espiritual podemos decir que es prudencia. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes con su actuar van a ser prudentes y esa prudencia va a preservar el mundo. Y yo doy gloria a Dios por todos esos cristianos que nos hemos levantado cuando el mundo se ha estado desbocando, cuando el mundo ha estado justificando procederes. La iglesia se ha levantado y ha dicho, no, eso hace un profeta. Lo vimos la semana pasada. Si no lo vieron, busquen en el Facebook. Esta mañana salió a las 7:30 el mensaje. Está colgado allí. Y la tercera cosa es una señal de perpetuidad. Y cuando hablo de perpetuidad, hablo de rigor. Rigor. Cuando hablamos nosotros del rigor periodístico, por ejemplo en mi campo, nos lleva justamente a no dar una noticia sin antes haber confirmado, contrastado, reconfirmado y vuelto a contrastar. Mire, mi papi trabajó muchos años en la aviación y alguna vez fue a su trabajo y miraba los procedimientos que tenía. Y yo decía, pero tan detallado, y tenía unos libros, y hasta ahora tiene los libros. Los libros con todos los procedimientos de las... Y yo decía, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tan así? A veces cosas hasta medias obvias. Y alguna vez que le preguntaba a mi papá, me decía, es que si no cumplimos con una de estas cosas, se nos cae nomás el avión. La primera vez que entré a trabajar aquí en HCJB hace, cuando la radio era en blanco y negro. Mire, me dieron un libro así, que eran los procedimientos de aquí. Y nos enseñaban hasta cosas como cómo combinar los zapatos con la correa. Hasta cosas como esas. Rigor. Rigor. Amigos, los que queremos ser discípulos de Jesús, necesitamos entender que debemos ser rigurosos con lo que Él nos enseña.
Quiero decir, no podemos nosotros de ninguna manera decir, así nomás, haz nomás. Dios ha de entender. Él es amor. Tenemos que ser rigurosos porque somos sal. Tenemos nosotros que recordarles a nuestras generaciones que esto no es un juego, que lo que estamos haciendo es algo perpetuo. Y yo sí quiero cumplir con lo que dice la palabra, que esto lo voy a enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y ellos enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Se acuerdan de Salmo 128? Alguna vez lo leímos. Si no, está en el YouTube. Pueden buscar la prédica en el YouTube. Mire, alguna vez vimos que parte de la bendición del Señor es que nosotros alcancemos a ver a los hijos de nuestros hijos. Es parte de la bendición. Y si yo soy riguroso y si hago que mis hijos respeten la promesa de sal que tengo con el Señor, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Voy a tener bienestar. Y cuando hablo de bienestar, no hablo justamente de felicidad, ni tampoco hablo de riqueza. Hablo de que en angustia o en adversidad, en riqueza o en pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos al siguiente punto. ¿Por qué de sal? Y ahora la otra pregunta es, ¿por qué a mí? Y claro, ¿por qué a mí? Seguramente eso se deben haber preguntado los discípulos originalmente. ¿Por qué si hay personas que tuvieron los 3 niveles de estudio? Gente que fue escogida por rabinos, gente que está dirigiendo seguramente el templo, la sinagoga, gente versada en todo esto. ¿Por qué Jesús escogió a simples pescadores? A pecadores cobradores de impuestos. ¿Por qué Jesús escogió a gente tan sencilla? Mire lo que dice Efesios 2:8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue ¿un qué? ¿Un qué? Mire, esto no es porque usted y yo seamos bonitos. Esto no es porque usted y yo tengamos el apellido. Esto no es porque usted y yo vengamos de un histórico. No. Esto es porque Dios quiso que sea así. Dios le quiso entregar a usted y en respuesta usted tuvo fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, bendecidos somos quienes no hemos visto, pero hemos creído. Amigos, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor, llegamos a tener identidad y propósito. Identidad. No sé si a usted le pasó cuando era niño, pero en esos juegos de guaguas. A ver, si es que eres hombre, de aquí bótate abajo. ¿Y uno qué decía? No, si yo soy hombre. Claro, así nos decía. Cuando nos gustaba alguna niña, si vos le quieres a la fulana, cómete esta cuchara de ají. No sé si ustedes se acuerdan, pero teníamos ese tipo de desafíos de identidad. Pero cuando uno sabe lo que es, uno dice, yo soy hombre y no me voto. Yo sí le quiero y no me como el ají, listo. Jesús, ¿qué le dijo a Satanás? Verás, cholito, está escrito. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él le servirás, así que sigue nomás testando a otro. Mire, ese regalo de Dios nos da justamente identidad y nos da propósito. Quiero decir, quienes hemos escogido ser discípulos de Jesús y hemos dicho, gracias Señor por ese regalo de la salvación, yo lo acepto. Tenemos un encargo justamente de parte de Dios. Y es que su mensaje primero influencie en mi vida para que yo pueda influenciar con el mensaje de salvación a otro. Me apena escuchar que la iglesia de hoy en día piensa que esto se trata de que usted se sienta bien, de que conectemos con la gente. Me apena, porque es
tan pobre como pretender decirles a ustedes que esto se trata de que seamos ricos o de que seamos felices. ¿Sabe? Cuando buscamos ser fieles con el reino de Dios y su justicia, quizás no conectemos con la gente. Quizás cuando yo le diga, no es así, usted se sienta mal. Y hasta puede decir, ¿y dónde está el amor? Y yo le diré al lado de la justicia. Amigos, el cristianismo blandengue de hoy no puede distorsionar lo que originalmente Cristo quiso para nuestras vidas. Darnos un regalo de su puro afecto, la sencillez, la sensibilidad, el dolor por los demás, la obediencia, la integridad, la compasión, la pureza, la paz, la lealtad, los valores del reino, se convertirán en nuestra vida en prudencia, en rigor y en bienestar para nosotros. Y cuando eso obtengamos, va a ser inevitable que eso transmitamos. No levante la mano, solamente piense. Usted trajo un invitado esta mañana. ¿Sabe? Eso evidencia de que usted internamente está siendo salado por el Señor. Porque usted no puede evitar su bienestar, llevarlo al resto de gente. Démosle un aplauso a la gente que viene por primera vez. Bienvenidos. Bienvenidos, esta es su casa. Dios les bendiga. Como siempre les decimos, están en el lugar correcto. Retenga lo que hoy le está hablando. Retenga hoy lo que Dios le está diciendo. Mire, el mundo camina a la autodestrucción. Los discípulos preservamos el pacto. ¿Sabe por qué preservamos el pacto? Porque Dios no pasa de moda. El mundo pasa y sus deleites, pero quien hace la voluntad del Señor permanece para siempre, dice la palabra. Mire, ser cristiano no está de moda. Ser cristiano es un pacto perpetuo con Dios. No está sujeto a la moda. Así saben decir, no. Sí, ya le vi que el uno va a tu iglesia, el otro va a tu iglesia. Como que está de moda eso. No es que está de moda. Es un pacto perpetuo y nosotros estamos llamados justamente a detener el deterioro del mundo, guardando el pacto que hemos hecho con nuestro Señor. 8 cosas importantes que necesitamos desarrollar para convertirnos en un agente transformador dentro de la sociedad. Jesús estaba hablando a discípulos y ahí estaba un Juan, el más jovencito, el más chiquito, el que quizás todavía no estaba completo. Ahí estaba un Pedro que todavía era impulsivo, que podía jurarle amor eterno al Señor y al otro día engañarle. Como tu ex, le dicen ahí, no. O sea, hablo de Pedro nomás. Miren, ahí estaba sentado un Judas, que en su corazón estaba pensando, ¿cómo hago para sacarme más plata de la bolsa? Sin embargo, Jesús le habla a esta gente que no estaba terminada y le dice, ustedes son. ¿Sabe? Una vez que el Señor comienza una transformación en nuestra vida, por más chiquitita que sea, por más pequeñita que sea, empezamos a ser un agente de bienestar, un agente de preservación, de rigor, de prudencia dentro de nuestro entorno. Y doy gracias a Dios por personas quienes quizás en 2, 3 domingos han estado con nosotros y empiezan ya a compartir las verdades de la palabra a más personas, al punto que hay personas que me han llamado y me han dicho, pastor, estoy aquí con mi prima, con mi tío, con mi amigo, ¿qué le digo para que reciba al Señor? No sé qué le dije, pero está llorando. No sé qué le dije, pero dice que necesita de Dios. Es que esto no se trata del que está terminado, del que se siente listo, del que se siente ya. No, esto se trata del que está dispuesto. La palabra del Señor dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios ha fundado la fortaleza. O sea, de los bebés espirituales es donde sale la fortaleza del reino. No se crea muy chico, no se crea no terminado, no se crea que no es digno, porque esas son mentiras de Satanás. Usted tiene identidad y usted es sal.
Si usted ha recibido al Señor Jesús en su corazón, el Señor empieza un proceso. Y aquel que comienza la buena obra será fiel en completarla. No se preocupe en qué punto está, simplemente usted sea sal por donde vaya. Y si tiene que decir no, diga no. Y si tiene que decir sí, diga sí. Amigos queridos, el Señor nos ha llamado para eso. Y claro, vamos a ser odiados. Vamos a ser odiados. Me acuerdo en la fiesta de graduación de una amiga que me invitó. Nos graduamos iguales. Y el día que nos graduamos, ese mismo día en la tarde, ella hacía su fiesta de graduación. Y yo me fui. Entonces sentado, ¿no? Y vinieron las tías de esta amiga con una poma, así, no con una botella, con una poma. Así. Tome o le riego. Yo sé que no les habría haber dicho nunca eso, ¿no? Rarísimo en nuestro país que les digan algo así. Tome o le riego. Entonces, yo le dije, riégame. Le riego, verá. Y cogió así, me ponía en la cabeza. Le riego, verá. Riega. Entonces no me regó y se fue la señora. Después volvió y me dijo así una señora costeña, ¿no? Yo tenía 17 años, la señora tendría unos 25 quizás. Y la señora pasa por al lado mío y me dice, ¿no quiere que le sirva agua bendita? Y yo le digo, bueno, Dios le pague. Entonces la señora se rió y se fue, ¿no? La señora ya estaba media mareadita, ¿no? Viene y se sienta al lado mío. Me dice, yo sé que usted es muy joven, pero me estoy divorciando de mi marido. Mire, vamos a ser odiados. Pero en su momento nos van a buscar. En su momento nos van a llamar. Porque el momento que estén atravesando cualquier dificultad o cualquier desafío, se van a acordar de su prudencia, de su rigor con la palabra del Señor. Y se van a acordar lo que la palabra, lo que la presencia de Cristo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida, es decir, trayendo bienestar. Regrese a ver a quien tiene al lado y con los ojos dígale así, tienes que ser sal, dígale así cambiando los ojos porque no podemos más. Tienes que ser sal, dígale. Hagamos algo, saque su teléfono. Saque. Todos tienen un teléfono, ¿no? Saquen. Saquen. Tomémonos una fotito, ¿ya? A ver, pero no, cada uno tómese una fotito. Yo me voy a tomar así, ¿ya? A ver, ok. Subamos esa fotito a nuestra red social y pongamos, voy a ser sal. A ver, ahorita. O no voy a hacer. Soy sal, póngale mejor. Soy sal del mundo, le voy a poner yo. El autocorrector me puso otra cosa. Me puso del mundo. Del mundo, pondrán. Revisarán porque a veces saben pasar cosas. IBF, luz y fuego. ¿Ok? No se olviden, numeral IBF, luz y fuego. ¿Listo? Póngalo. Pero no todo queda allí, mis amigos. Resulta algo muy importante dentro de lo que estamos hablando. Y es que la sal, en su estado puro, y hasta cuando es pasada por fuego, no pierde sus propiedades. Pero la sal en el tiempo de Jesús, cuando se contaminaba, al igual que ahora, cuando se contaminaba, perdía sus propiedades. Sal contaminada. Miren lo que dice Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Mire, Jesús estaba enseñando en las cercanías del mar de Galilea. El mar de Galilea se encuentra un tanto lejos del mar muerto. Los judíos traían la sal desde el mar muerto, desde las colinas del mar muerto. Ahí estaban los yacimientos. Pero pasaba algo.
Existían residuos de sal que se habían contaminado y a veces esa sal se mezclaba con la sal buena. Y esa sal se veía como sal, tenía la forma de sal, pero no tenía el sabor ni las propiedades de la sal. ¿Por qué? Porque se había mezclado con impurezas. Amigos, cuando mezclamos nuestros actos y procederes con lo que toda la gente hace, perdemos las propiedades que Dios nos ha dado. ¿Y qué de malo está si solamente me fui 4 días y 2 días nomás estuve chumado con ellos, los otros 2 les estaba predicando? Cuando nos mezclamos con los procederes de la gente y somos igualitos, la sal pierde sus propiedades y dejamos de ser lo que Dios quiso que nosotros seamos. Y cuando te mezclas con el pecado, dejas de ser un agente de preservación. Y ya no tienes prudencia, ya no tienes rigor, haces nomás lo que quieres. Y después, cuando estás frente al pecado, dices, el que peca y reza empata. Después del domingo me voy a la iglesia, una lloradita y estamos bien. Cuando te comienzas a mezclar con los procederes de afuera, empiezas a perder las propiedades. El bienestar tuyo y el bienestar de tu familia se aleja. Cuando cuidas con rigor las promesas del Señor, entonces realmente puede ser sal. La promesa de sal es perpetua. La sal, acuérdate, se ponía en el holocausto. O sea, si esto fuese el templo, la sal que tenía propiedades de sal, ¿en dónde estaba? Estaba acá arriba, siendo parte del sacrificio, siendo parte del holocausto. Mire lo que termina el versículo de decir. Leemos el mismo Mateo 5:13, la parte de abajo. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? Y Jesús dice, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? La sal que se había contaminado, que había perdido sus propiedades, que había perdido su valor, la iban guardando y hacían sacos de sal que ya no servía. Y cuando subían al templo de Jerusalén, a diferentes festividades, cogían esa sal y la regaban en los alrededores del templo, del atrio. Porque al ser un terreno de tierra, y al haber mucha gente, se levantaba el polvo. Usted ha visto que hay unos caminos así medios malos y la gente dice, hemos pedido al municipio que venga a botar un poco de ripio. Porque de esa manera se adecenta el camino. No se vuelve fangoso ni polvoriento. Entonces lo que hacía la sal que ya no tenía propiedades era ayudar a que la gente no se resbale y no se ensucien mucho los pies. En otras palabras, en el templo, la sal que había sido rigurosa, que había preservado y que traía bienestar, estaba arriba en el altar. La sal que había perdido su sabor estaba abajo, siendo pisoteada por los hombres para poder mirar lo que pasaba en el altar. Y es lo mismo que pasa hoy día. Si usted busca que lo que el Señor está trayendo a su vida se convierta en un bienestar general para su casa, entonces su proceder, mi amigo, mi amiga, hará que usted atraiga la presencia del Señor a su casa. De eso se trataba el sacrificio, atraer la presencia de Dios. Estoy ocupando un lenguaje figurado. Si usted tiene prudencia en lo que dice y en lo que hace y lleva la prudencia a su mundo que está alrededor, usted estará trayendo la presencia del Señor. Si usted es riguroso con lo que el Señor le ha dicho y cumple al pie de la letra las cosas, sin saltarse una coma ni un punto, estará trayendo la presencia del Señor. Pero si usted dice, no, así suave, no, tranquilo, ¿sabe dónde termina? Abajo.
sirviendo simplemente de un apoyo para que la gente vea a Dios. ¿Dónde quiere estar usted? Sí, pastor, verá, yo cuando era joven, yo sabía predicar en la iglesia. Cuando yo era joven, yo cantaba. Cuando era joven, yo predicaba, enseñaba a los niños. Cuando yo era joven, me decían que yo podía ser pastor. Cuando yo era joven, le predicaba a mi casa, a mi gente. Y ahora, aquí, viviendo por no ser soberbio. Sin identidad, sin propósito. La muerte de Jesús y su resurrección fue para que usted y yo seamos agentes de bienestar. Para que usted y yo nos convirtamos en agentes de preservación de una sociedad que camina a desplomarse. Para que usted y yo seamos rigurosos con la promesa de Dios. Y le recordemos a la humanidad que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo esté de cabeza. Dios sigue siendo Dios. ¿Ve lo diferente que es enfocar la vida espiritual a ser rico, a ser feliz o a conectar con la gente? Dios nos ha llamado a preservar esta sociedad. Dios nos ha llamado a que cuando nuestro carácter sea formado, nuestro entorno tenga un bienestar. Imagine por un instante si su papá o su mamá hubiese tenido un poquito de la humildad que Jesús pidió, de la sencillez que Jesús pidió, un poquito de la compasión que Jesús pidió. ¿Qué sería de su vida ahora? ¿Sabe? Es exactamente lo mismo que ahora sus hijos pueden reclamar de usted. Si usted tiene un poquito de compasión, los primeros beneficiados será usted, su pareja y sus hijos. Finalizo. Satanás buscará que tú te mezcles con el pecado, que pierdas propiedades. Porque un discípulo es un estorbo para Satanás, como la viejita que les conté. Necesitamos retener estas cualidades para vivir en bendición. Necesitamos iglesias enfocadas en cumplir el propósito de Dios antes que iglesias enfocadas en hacer feliz a la gente. Los cristianos no nos acomodamos al mundo porque perdemos propiedades. Necesitamos más iglesias teocráticas donde Dios sea el rey, antes que iglesias democráticas donde la votación haga lo que quiere. El rigor hará que nuestros hijos vivan en bendición o en maldición. Usted escoge. Una promesa de sal. La promesa de sal es que al mantener la prudencia y el rigor con los valores del reino, podemos ver el bienestar de Dios para nuestra casa. Y esto no es para quien se considera preparado, sino para quien está dispuesto. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. Decida si esta mañana usted quiere mantener la prudencia, el rigor y permitir que Jesús forme nuestro carácter para que nuestros hijos tengan bienestar. Para que cuando hay un problema económico, nuestros hijos, en vez de correr al chulquero, mejor doblen rodillas. Decida. Aquí termina mi parte y comienza la tuya.